Muy buenas con todos, docente, profesor, soy la señorita alumna Charit Rodríguez Ramos, integrante del grupo número 3 del curso de habilidades comunicativas de la carrera de arquitectura del primer ciclo. Vamos a exponer sobre nuestro tema, que es sobre la arquitectura griega. Yo voy a hablarles un poco sobre la introducción. Esta bella arquitectura se traslada a través del siglo VII a.C. hasta el primer siglo después de Cristo. Se caracterizó por la búsqueda de la perfección técnica entre la relación con las proporciones humanas, haciéndonos entender que las personas son la medida de todas las cosas. También fue una de las épocas más innovadoras de la historia del arte universal y de la arquitectura en general. Tenemos sus diversos estilos, que son los dóricos y los iónicos. También están sus estilos arquitectónicos, que son los dóricos, los jónicos y los corintios. ¿Cuáles? Los dóricos son columnas que son simples, básicas, igual que su capital. En los jónicos, sus columnas son más delgadas, más elegantes, un poco más detalladas, y sus capitales son su decoración, su figura es en forma de volutas, que son decoraciones en forma de espiral o de caracol. En el caso de las dóricas, sus columnas son esbeltas. ¿Qué quiere decir? Que no lleva la carga del peso en el centro, sino puede ir más al costado o sobresalido. Y su capital es más decorada con hojas de acanto, que refleja el lujo y la exuberancia. También están sus edificios arquitectónicos, que son los templos que hasta ahorita siguen en pie, una de las construcciones más antiguas de la arquitectura griega. Y también tenemos el teatro griego, que se caracteriza por su forma media circular y es como un estadio. Se fija en un centro, pero no en un centro, sino en un centro más al ladero, y su figura, que es como en gradas, hacen que ayude a la visualización de las personas, que podían incluirse más de miles, y ayudaba en la visualización en el momento de presentarse sus obras teatrales. Muchas gracias. A continuación con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Alexander Chamillo Ríos y en esta oportunidad voy a hacer una entrevista sobre la arquitectura griega al arquitecto Choi. Buenos días, me presento de nuevo, soy el arquitecto Luis Choi. En este caso, pues vamos a contestar algunas preguntas sobre tu trabajo. Claro, ¿qué opina usted sobre la arquitectura griega? A ver, la arquitectura griega, generalmente pues estamos hablando de los coliseos, estos romanos que encontrábamos, los templos, en este lugar del mundo, pues, ¿no? Ellos más enfocado a lo espiritual. En la arquitectura griega generalmente uno quiere ver la grandeza de la arquitectura, por eso vemos estos grandes pilares con estos grandes techos, ¿no? Entonces, es lo que buscaban, ¿no? Dar quizás a los diferentes dioses que creían en esas religiones, para evocar pues esta grandeza, ¿no?
¿Cómo cree que ha influenciado la arquitectura griega actualmente en nuestra época? A ver, no veo mucho de la arquitectura griega, digamos en las viviendas, en las construcciones normales de nuestra época, pero sí se ve mucho, digamos, cuando uno quiere hacer una edificación muy emblemática. Cuando yo quiero hacer un edificio muy grande, utilizo grandes pilares o una edificación muy grande, entonces hay zonas que quizás yo quiero buscar esta majestuosidad, ¿no? Entonces, hay muchas cosas parecidas a la cultura griega en este sentido, ¿no? Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Emanuel Alexander Chambi Ríos y a mí me tocó sobre la arquitectura griega y su desarrollo. Primeramente, ¿qué es lo que sabemos o qué vemos al ver la arquitectura griega? Sabemos que los griegos son unos grandes exponentes en este rubro. Al ver sus casas, sus templos, vemos que expresan una majestuosidad al ver su grandeza y cómo está realizada esta. Mucho antes, las bases de la arquitectura griega se desarrollaron, que para muchos historiadores lo llamaron el medievo griego, que fue en el periodo de transición y barbarización. Para realizar una arquitectura monumental, los helenos pudieron inspirarse en varios caminos. Tuvieron la fortaleza de los aqueos o la majestuosidad y riqueza de las islas de Creta, también la soberbia civilización en Asia, como pueden ser los hititos o los egipcios, etc. Pero eligieron el más difícil. Ellos se enfocaron en desarrollar una arquitectura nueva, por así decirlo, que era la expresión de su espíritu, sus sentimientos, de acuerdo a lo que ellos, sus experiencias o lo que ellos pasaron. Si hablamos de arte o arquitectura, puede ser también escultura o pintura, los griegos fueron unos grandes exponentes al incrustar su concepto en todos estos rubros. Y bueno, también los arquitectos griegos enfocaron todos sus esfuerzos en desarrollar un sistema de construcción único, desechando los que no servían para tanto, el cual era el más simple, que se llamaba trilio. Esto consistía en una columna vertical con dos apoyos, y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, me tocó a mí el tema de espacio en la arquitectura griega. Soy Kevin Zulka del grupo 3 del área de habilidades comunicativas y les explicaré cómo se desarrolló el espacio en la arquitectura griega y eso. Bueno, el espacio en la arquitectura griega va incluido con la arquitectura de ahora, la contemporánea. La arquitectura de ahora y la antigua llega a ser la misma, y el espacio llega a representarse de la misma manera. El espacio interior y el espacio exterior. El interior, como todos sabemos, es un espacio bordeado entre suelo, piso y techo. El espacio exterior es lo que no está bordeado, lo que no tiene aquello. Es lo que está todo un campo abierto. Una calle, un ejemplo es la calle, la pista, un campo. Un ejemplo de un campo abierto es una casa. Un claro ejemplo. La arquitectura griega, ellos tenían espacios interiores pero amplios, proporcionados en sus estructuras, en sus columnas. Los que más resalta en su estructura son las columnas. La proporción que tiene cada columna con otra se llega a proporcionar entre sí. Tiene un espacio entre columna por columna y una simetría. Los arquitectos de la antigua Grecia buscaban simetría, anhelaban la simetría. Un ejemplo de ello es el Panteón. Tiene columnas y todas las columnas están simétricamente puestas y cada columna lleva un espacio. Y adentro del Panteón, bueno, lo que queda, hay espacio, es un claro ejemplo de espacio interior. A ver, un espacio exterior. Teatros. Los teatros antiguos eran abiertos. O sea, así, abiertos eran. Así. Abiertos, eso, los que tenían techo se podían catalogar como espacios interiores. Y los que no,
espacios exteriores porque le faltaba techo. Y así se llegaban a desarrollar usando simetría y el espacio en los templos, en las viviendas también, porque no voy a decir que no había viviendas. En las viviendas y el espacio se encontraba en cualquier estructura, siendo estructuras amplias, cerradas, en cualquier estructura se encontraba. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Naomi Lisbekis Pevilka y les voy a hablar sobre los templos griegos. En la antigua Grecia, los templos griegos eran creados a partir de los recursos de los pobladores, como donaciones de los reyes, de los emperadores y también de los tiranos, que eran políticos en corrupción. Las estructuras en los templos eran matemáticamente perfectas. Eran estructuras que eran muy resistentes al cambio de clima, a los pasos de los tiempos, porque sus antiguos arquitectos pensaban mucho en cómo podían llegar a ese punto, como también pensaban mucho en su estética. Ellos no solamente querían que se vea bien para los pobladores, también querían que se vea bien para sus dioses que creían según cada región. Por eso, los templos no solamente son una maravilla arquitectónica, sino que también son una obra escultórica, porque en las frontis de los templos ponían en relevo historias grandes sobre sus dioses, sobre héroes locales o sobre sus propias culturas, cómo se levantaban las ciudades o cómo iban avanzando hacia adelante. Por eso es que siempre o mayormente todos los pobladores iban en grupos a reunirse fuera de los templos para ver esas historias y adentro para que tengan una conexión divina con sus dioses. Eso sería todo. Buenas tardes, profesor Walter. Muy buenas tardes, compañeros presentes. El día de hoy vengo a hablarles sobre la conclusión de la arquitectura griega. Mi nombre es Joseph Alexander López Rojas y soy del grupo número 3. Conclusión. Podemos concluir que la introducción proporcionó una visión general de la arquitectura griega, destacando su importancia histórica y su influencia duradera en la arquitectura mundial. El análisis histórico reveló la evolución cronológica de la arquitectura griega, desde sus inicios hasta su apogeo y finalmente con su legado, identificando las principales hitos y estilos arquitectónicos que conocemos hoy en día. También se exploraron las características únicas del uso del espacio en la arquitectura griega. También podemos resaltar la importancia de la simetría, la proporción y la funcionalidad en la arquitectura y en las edificaciones, sobre todo en las edificaciones. Además, se examinaron los diversos aspectos culturales, históricos, que influyeron a lo largo en la arquitectura griega, incluyendo factores religiosos, políticos, sociales y finalmente se analizaron en detalle los templos como una forma distintiva de la arquitectura griega, destacando su estructura, su función religiosa, su elemento decorativo, esas características que resaltaron. También podemos hablar de su importancia dentro del paisaje arquitectónico griego, explorando su significado cultural y simbólico. Muchas gracias por su atención.